Hermanos queridos, bienvenidos para este tiempo de meditar en la palabra y la oración en este momento especial que vivimos como país. Pero aquí estamos para levantar nuestro rostro y doblar nuestras rodillas delante de Dios. Vamos a clamar en esta ocasión al Dios grande, el Elión, como se lo llama en Daniel. Y les invito para que busquemos en nuestras Biblias Jeremías, el capítulo 29. Vamos a meditar y orar basados en 4 pasajes. El primero, Jeremías 29, 1 al 7. Jeremías 29, 1 al 7. Dice así la palabra, Jeremías 29, 1 al 7. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Cuántos kilómetros? 800 kilómetros de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Qué bueno que es Dios. El pueblo de Israel había pecado, y aquí se dice que Dios los hizo transportar. ¿Desde dónde? Fueron transportados desde Jerusalén hasta Babilonia por causa de su pecado. Y les dijo que no pongan resistencia. Y todos los que pusieron resistencia terminaron muy mal, muchos murieron. Pero los que fueron obedientes, Dios les preservó la vida. ¿Qué quería Dios del pueblo? Que el pueblo de Israel, que los de Jerusalén se humillen y permitan que el rey de Babilonia los lleve como cautivos, deportados, o como dice el texto, transportados de Jerusalén a Babilonia. Los que obedecieron les fue bien, pero los rebeldes, los que pusieron resistencia, les fue muy mal. Y ustedes saben, hermanos, que en estos días tenemos mucha gente que resiste, mucha gente rebelde. No hay duda que algunos se levantan con causas justas, pero miren lo que sucede aquí en medio nuestro. Es triste. Y a veces pocos reflexivos somos en cuanto al fondo de todo esto. El Señor dijo: sean sumisos al gobierno de Babilonia, que no era un gobierno de un país pequeño como el Ecuador, era un gobierno
mundial. Y Dios le dio a Jeremías para que Jeremías le diera al pueblo instrucciones claras. ¿Qué hacer en esos 70 años que debían permanecer en Babilonia y luego regresar? Y las instrucciones están en el versículo 5 hasta el 7. Vamos a revisar otra vez. Les dice, allá en Babilonia, compren terrenos, compren un solar, una quinta, una finca, y edificad casas, y habitadlas. Plantad huertos, es lo que nosotros llamamos una finca. Planten una finca para que produzcan y para que de esa finca puedan vivir y también puedan vender algunos productos y vivan holgadamente allá en ese terreno extraño. ¿Qué más? Dice el verso 6, casaos, cásense y engendrad hijos e hijas. No hay en la Biblia, como ustedes conocen, método anticonceptivo. No hay ni uno solo. Solamente hay método para tener hijos, no para no tener. Yo sé que el feminismo y muchas personas aún dentro de la iglesia evangélica están en total desacuerdo con esto. Y lo que yo les estoy diciendo en este momento, a muchos les produce rabia. Pero es cierto, ninguno puede encontrar en la Biblia un método anticonceptivo. No lo va a hallar. Aquí estamos personas que hemos leído muchas veces la Biblia de tapa a tapa y no hay una sola. Entonces dice, casaos y engendrad hijos e hijas. Esto quiere Dios. Quería Dios allá en la cautividad, cuánto más en la libertad. Engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Otra vez. Siempre aún las madres cristianas le aconsejan a sus hijas, uy hija, cuando te cases, cuídate. Y cuídate es cuidado quedas embarazada. Hermanas, las que aconsejaron hacia su hija, un día van a estar delante de Dios y Dios le va a preguntar, oye hija, ¿en qué parte, quién te autorizó a ti decir esto? Que yo no enseño en ninguna parte. Hermana querida, la que le aconseja hacia su hija, ¿con qué autoridad? ¿De dónde obtuvo esa enseñanza? ¿De qué parte de la Biblia? ¿Me la puede mostrar a mí? ¿Me la puede mostrar? Puede pasar su vida aquí en la tierra buscando un pasaje y no lo encontrará. Dice aquí, cásense y tengan hijos. Ustedes conocen la triste experiencia. Muchas personas, muchas mujeres que se cuidan y cuando quieren tener hijos ya no pueden. Muchísimas hay que son estériles, porque los hijos entonces nacen por un descuido. Uy, se descuidó y quedó embarazada. Hermanos, qué pena hoy ese pensamiento. Estábamos hablando en una reunión de la importancia de las mujeres adultas, maduras, enseñando a las jóvenes. Pero ¿y si es una feminista? ¿Y si es una mujer que es contraria a la labor que una mujer debe hacer según el rol que le da la Biblia? Por eso tienen que ser mujeres adultas, pero sabias, que estén de acuerdo con lo que Dios enseña en la palabra. De otra manera, vamos a aconsejar a una generación rebelde. Cásense, tengan hijos, tengan hijas y multiplicaos ahí. Y dice la última parte del verso 6, y no os disminuyáis. Queridos hermanos, ustedes y yo que reflexionamos, y si ahora los hombres con los hombres forman una pareja y mujeres con mujeres, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿En cuántos años desaparece? En menos de 100 años muere, porque dos hombres no pueden tener hijos.
2 mujeres tampoco. ¿Y qué dice Dios? Las últimas palabras del verso 9 son 4. ¿Cuáles son las 4 palabras? Y no os, ¿y cuál es la otra palabra? Disminuyáis. Y todo método disminuye. Pero dice, no disminuyáis. Dios es bueno. Esperamos que todavía en este tiempo hayan algunos jóvenes que le obedezcan la palabra de Dios, porque tiempos difíciles vivimos. Y la otra cosa que les ruega, estando en Babilonia, miren ustedes, el verso 7, y procurad la paz. No solamente tenemos que ser pacíficos, sino pacificadores, y procurad la paz. ¿En dónde? La paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Dios dice, procuren la paz, promueven la paz, oren por la paz de Babilonia. ¿Cuánto más por la paz de nuestro país? Hermanos queridos, respóndanme una pregunta en este momento. ¿Las personas que están en rebelión están procurando la paz? Permítanme decirles que no. Hermanos, así no se promueve la paz. Ustedes son testigos de lo que está sucediendo. Creo que todos estamos informados. Ojalá estemos informados bien, no por el rumor. Verso 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. ¿Por quién ella? Por la ciudad donde Dios los hizo transportar. Esto es Babilonia. Y Babilonia era malvada, pero dice, oren para que tengan paz, porque en su paz, veamos el texto, porque en su paz, si Babilonia tiene paz, ustedes también tendrán paz. No tenemos paz en este momento, porque Ecuador no está en paz. Pero si en Ecuador hay la paz, nosotros también. Bueno, no sé, no recuerdo lo que dijo hoy el ministro de Finanzas, cuánto es la pérdida diaria, pero como 24, 30 millones de dólares por día. Hermanos, un país pobre como el nuestro, se puede imaginar, por kilómetros están los camiones cargados de comida para llevar a la ciudad y no pueden transportar. Miles de litros de leche se han dañado, la carne, los huevos, las aves muertas por todos lados, las flores que no pueden ser exportadas, distribuidas. Hermanos, los intermediarios, que son los microcomisariatos, las tiendas, hay personas que están en contra de los intermediarios, pero sin ellos no podemos tener la comida. Los lugares de abasto, las tiendas están vacías, porque el producto no puede ser transportado. No es que nuestra tierra no produce. Nuestros agricultores producen mucho, pero la comida no puede ser transportada. Y nosotros como discípulos de Cristo nunca podemos estar de acuerdo con esto. Este chantaje, esta violencia, de ninguna manera. Nosotros los discípulos de Cristo tenemos que procurar la paz del país donde vivimos y rogar por la paz, porque si en el Ecuador hay paz, eso es lo que estamos parafraseando el versículo 7, si en el Ecuador hay paz, tendréis vosotros paz. Si el Ecuador no tiene paz, nosotros tampoco. Y la gente que habla mal de las Fuerzas Armadas y de la policía, hermanos queridos, un momentito de reflexión.
¿Y qué pasaría solamente un día sin policías? ¿Acaso la presencia de ellos no son un tremendo freno? ¿Por qué no agradecer la vida de ellos, la labor de ellos? ¿Por qué somos pocos reflexivos? ¿Recuerdan ustedes cuando una ocasión hubo un paro o algo así? Y cómo por todas partes las ciudades eran saqueadas. Hay que orar por ellos, para que ellos sean valientes. Y ahí están, rodeando el Palacio de Gobierno, el edificio de la Asamblea Nacional, los policías, la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Dios nos libre de hablar con ligereza y orar por ellos, para que ellos puedan resistir todo este ataque y el Ecuador aprenda a respetar, como dicen muchos, el orden constituido. Hay un orden. El Ecuador está acostumbrado, cuando un gobernante no le cae bien, a algunos se levantan y lo quieren echar y cambiar. Hermanos, eso no es justo. Eso no es correcto. Hay un gobierno elegido para 4 años. Y vamos orando a Dios para que muchos estamos rogando a Dios por la paz, que haya un diálogo profundo, veraz, sincero, y este enfrentamiento termine. Nos estamos enfrentando entre ecuatorianos. Todos venimos de Adán y Eva. Todos somos hijos de los mismos padres. Y muchos de nosotros, hermanos espirituales, hermanos en la fe, lavados por la sangre de Jesucristo. Vamos rogando a Dios. Yo quiero rogarles que se pongan de pie, ustedes que están aquí, y vamos orando a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros. Amado Dios, acudimos a ti en este momento por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Dios grande, así te llamaba Daniel. Dios grande, el Elión, Dios altísimo, el más alto, el único Dios verdadero. A ti acudimos en este momento para rogarte que tengas misericordia de este pequeño país, el Ecuador. Pequeño, hermoso, muy diverso, pero qué difícil administrarlo, qué difícil gobernarlo. Ten misericordia, Señor. Hay grupos confrontados en este momento. Un grupo que ataca, el otro que resiste. Mira, Señor, ten misericordia. Queremos que regrese la tranquilidad, que regrese el sosiego, la paz, y que haya un diálogo sincero, un diálogo genuino de parte del gobierno con aquellos que se han levantado, y los que se han levantado, Señor, en sus reclamos, que muchos pueden ser justos, otros no, pero la forma de hacerlo no es la correcta. Te rogamos, Señor, que ese diálogo se produzca. Líbranos de un enfrentamiento, una guerra civil. Ya hay una confrontación. Hay gente que ha muerto, muchos policías heridos, muchos de las Fuerzas Armadas, y también, Señor, de entre los que están participando de esta huelga, de esta movilización. Señor, invocamos tu nombre. Hay creyentes, hermanos en la fe, sabios, alrededor del señor presidente de la República,
y también de los dirigentes, principalmente de la dirigencia indígena. Te rogamos, Señor, que estas personas puedan ser usadas por ti y puedan hablar y puedan dialogar y puedan aconsejar, pero aconsejar con sabiduría. La Biblia nos habla de un hombre sabio que con su consejo puede salvar una ciudad. Así, Señor, que los cercanos al gobierno y que son personas que tienen temor de ti, tengan la palabra sabia, oportuna, precisa, para que se produzca una reconciliación. No permita, Señor, que el pueblo ecuatoriano se vea confrontado. Señor, ten misericordia de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, y ten misericordia también de los grupos grandes que están en huelga, de aquellos que se están levantando también por la paz, de los que nos gobiernan, comenzando con el señor presidente de la República. Señor, que tengas misericordia. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo correcto, lo lícito, lo bueno? Un diálogo sincero para que haya paz. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Así como Daniel oró al Dios grande, nosotros oramos a ti, Dios Todopoderoso. Aquí estamos, Señor, y en muchos templos de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador y toda denominación hermana han abierto sus templos en este momento para estar en oración y ruego. Gracias porque nos oyes, nos escuchas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por lo que estás haciendo y harás, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, les ruego, hermanos. Vamos a buscar ahora Daniel capítulo 9 y solo vamos a leer los versículos 1 hasta el 6. 1 al 6. En el estudio bíblico estuvimos ya estudiando este pasaje. Hicimos también la oración de Daniel, contextualizando la nuestra realidad. Revisemos Daniel 9, 1 al 6. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, este es el rey que venció a Babilonia, de la nación de los medos y de los persas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos de Babilonia. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, en los escritos de Jeremías, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Pero en el estudio bíblico resaltábamos que hubo 3 deportaciones, hubo 3 transportaciones. Hay una buena película, El Transportador. Ellos fueron transportados en 3 años. El año 605, allí Daniel y sus 3 compañeros. ¿Quiénes eran ellos? Ananías, Misael y Azarías. 605. El segundo grupo fue transportado en el 597. ¿Cuántos años después? 8. Y el tercer grupo, 10 años después, en el 587. Entonces, del 605 al 587, ¿cuántos años habían pasado? Al 587. Del 587 al 600 son 13.
más 5, 18. ¿En qué consistió el ruego de Daniel? Señor, ¿desde cuándo vas a cumplir? ¿Desde cuándo tú vas a contar los 70 años? ¿Desde el 605 o 18 años más adelante, el 587? ¿Y en qué consistió el ruego de Daniel? ¿Cuál era? Señor, ¿cuenta desde qué año? Desde el 605. Señor, apresúrate ya. Cuenta los años desde la primera deportación. Porque si lo vas a contar desde la segunda deportación, van a pasar 8 años, tenemos que esperar. Y si tú lo vas a hacer desde la tercera deportación, van a pasar, tenemos que esperar 18 años. Te rogamos, Señor, ya acuérdate de nosotros. Porque Daniel está haciendo esta oración unos 4 años antes que se cumplan los 70 años, contando el 605. Y entonces, por eso dice, él estaba mirando atentamente en los escritos de Jeremías. Bien, dice el verso 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole como nosotros en este momento. ¿Cómo le buscó Daniel? En oración, en ruego. Ruego tiene que ver con gemir, en ruego, en ayuno. Quiero explicar otra vez, ayunar significa no comer absolutamente nada, por lo menos un día. Recuerdo una vez participé de un ayuno en el seminario hasta las 12 del día. La verdad, eso no era ayuno, solamente una abstención de no desayunar. Pero permítanme decirles, un ayuno, creo que por lo menos un día sin comer, nada, absolutamente nada, no nadar, sino nada, nada debe ingerir la persona, y comer al siguiente día, agua sí. En el ayuno de Jesús en el desierto no había ni pan ni agua, un día por lo menos. En ayuno, silicio y ceniza tiene que ver con luto. Todo esto lo podemos resumir en una palabra. Daniel se humilló, humillación. Esto es oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Algunos dicen intercesión. Bueno, el Espíritu Santo es el que intercede ante Dios el Padre. El Espíritu Santo nos guía en la oración. El Hijo, el Señor Jesucristo, es el mediador y vamos a Dios el Padre por medio de Él. La Biblia siempre habla y dice oré, oré, orar. Verso 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esto es importante, hermanos. Hemos pecado. ¿Recuerdan el estudio bíblico? Decíamos que las oraciones que dicen ellos nunca llegan al cielo. Y las oraciones que dicen hemos, que dice yo he pecado, esas llegan al trono de la gracia de Dios. Las que dicen ellos han pecado, Daniel bien podía orar así, pero esas oraciones no llegan a Dios, sino la oración en que el que ora se involucra. ¿Cómo vamos a decir el gobierno ha pecado y los indígenas han pecado? Y nosotros tenemos que involucrarnos, como dice el verso 5. Vamos a leer. ¿Qué dice allí? Hemos pecado. Daniel tenía una vida limpia. Era fiel, pero dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Subrayen las veces que se repite la palabra hemos. No los hemos, eso es un grupo, ustedes saben. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, hablaron a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No hemos oído. Entonces vamos haciendo una oración, como dice Dios por medio de Daniel: oración, ruego, silicio, ceniza, quebranto. Ahí donde estamos, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Dios, seguimos en oración, en ruego, en humillación delante de ti. Acudimos a ti, Señor Dios grande. Acudimos a ti, al Altísimo, al Todopoderoso Dios. Nosotros estamos persuadidos, totalmente convencidos, que eres el único que puede ayudar en esta situación crítica que estamos viviendo. Hoy, 12 días, ten misericordia. Así como Daniel, reconocemos que hemos pecado, hemos cometido iniquidad, yo el primero, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. No solo los indígenas que están marchando, nosotros también hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y no hemos obedecido muchas veces tu palabra. Aquí estamos, Señor, reconociendo delante de ti, confesando nuestros pecados. Sabemos, Señor, que cuando nos convertimos, tú perdonaste nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero cuando pecamos, tú nos has ordenado que los confesemos. Y confesar es estar de acuerdo con Dios, Señor, y a lo malo que hacemos, tú lo llamas pecado y estamos de acuerdo contigo. Aquí estamos, Señor, en humillación, reconociendo nuestra maldad. Ten misericordia y seguimos en clamor para que la situación en nuestro país se aplaque, que se presente el ambiente propicio para dialogar. Y, Señor, con sabiduría, con tino, lograr una reconciliación, un acuerdo. Esto es posible. Acudimos a ti. Si tú no nos ayudas, este caos no se termina. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia. A ti acudimos porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y otro pasaje que queremos buscar es Lucas 8. Busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8. Hay tanta gente enferma, muchos en la droga, en el alcohol, hijos descarriados. Leamos Lucas 8, 40 al 46. Aquí notamos que Dios hizo un milagro de sanidad. Una pobre mujer que había gastado todo en la clínica, en los médicos. Tenía una enfermedad incurable. Dice Lucas 8, 40 al 46. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban.
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba a la casa de Jairo, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y escuchen esto, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. No es que los médicos la desvalijaron, sino que no. Era una enfermedad incurable. Qué bueno cuando los médicos reconocen que no pueden ellos sanar. Ellos pueden recetar, diagnosticar, pero el que sana es siempre Jesús. Había gastado todo en médicos y por ninguno había podido ser curada. ¿Cuántos recorren los médicos de la ciudad? Y algunos se van a las clínicas de Nueva York y allá se mueren. Se le acercó por detrás y tocó. Ese tocó es un toque con fe. No el toquecito del que hablaba el expresidente Bucarán, ese era otro toque. Este fue un toque con fe. Y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Qué fe de esta mujer. Miren, había gastado todo. Esa mujer ya se desplomaba, se desmayaba. Estaba tan débil, pero tocó a Jesús con fe y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús hablaba no de un toque físico, sino de un toque espiritual, un toque de fe. Muchos tocaban a Jesús, pero no pasaba nada. Pero esta mujer lo tocó con fe. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Jesús le dijo: hija, tu fe. ¿Se dan cuenta? Es el toque de fe. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? Había muerto. Y cuando llegó, dice el verso 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Dos milagros. Primero, la sanidad inmediata a esta mujer del flujo de sangre. Había gastado todo en los médicos y lo tocó con fe. Y segundo, la hija de este buen hombre llamado Jairo murió y el Señor la resucitó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué implica esto? Nada hay imposible para Dios. Yo no sé si aquí están presentes personas que tienen una enfermedad incurable como la de esta mujer del flujo. Nada hay imposible para Dios. Y los médicos dicen con razón: cáncer incurable, diabetes incurable, todo es incurable, pero para Dios sí es curable. Entonces vamos a orar por aquellos que están enfermos, aquí presentes o ausentes, para que el Señor tenga un toque sobre ustedes
y ustedes también y yo le pidamos a Él con fe. Vamos a estar de pie para tener esta oración, así de pie. Señor, estamos de pie delante de ti. Maravillosa esta historia. Esta mujer del flujo de sangre había gastado todo cuanto tenía en los médicos. Y los médicos hicieron todo lo posible por aplicarle algún remedio para que ella sane. Pero nada era posible. Se acercó a ti, te tocó con fe y tú la sanaste de inmediato. Al instante sanaste su alma y sanaste su cuerpo. Y esta hija de 12 años de Jairo, qué dolor al ver a su hija muerta. Pero llegó Jesús y la resucitó. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la resucitó con su poder. Como un día nos resucitará y nos dará un cuerpo inmortal. Mira, Señor, aquí hay personas que tienen alguna enfermedad, que se acerquen a ti, que te toquen a ti con fe. Mi hermano, mi hermana, dígale al Señor, Señor, pon tu mano sanadora en mi cuerpo. Tú eres el mismo que sanaste a esta mujer del flujo de sangre. Eres el mismo que resucitaste a la hija de Jairo. Y como tú eres el sanador, dígale, mi hermano, a Dios, sáname. No dígale al de al lado, a Dios, el único que puede sanar. Los médicos son un instrumento en las manos de Dios. Dios sana usándolos a ellos, usando los remedios en la farmacia, usando algún remedio natural, o lo hace directamente, como hizo con esta mujer del flujo y como lo hizo con la hija de Jairo, a quien resucitó. Sana, Señor, a mis hermanos, también sáname a mí. Sánanos, Señor. No importa. Aquí hay hermanos que tienen una enfermedad incurable. O hay los que están en su casa, en la clínica, en el hospital. En este mismo momento, Señor, que pongan su fe en ti. Porque tú eres sanador. Eres el mismo de ayer. Hay tantas personas que se esfuerzan por afirmar que Jesús ya nos sana hoy, porque para esto están los hospitales. Sí, hay muchos hospitales y muchos médicos, pero ellos son instrumentos en tus manos. Tú eres quien sanas, aunque sea una enfermedad incurable. Tú eres el sanador. Gracias, Señor, por el toque divino que tú das a nuestra vida, a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Pueden sentarse. Y el último pasaje, le vamos a tener un tiempito de oración en grupos pequeños. Primera a los Tesalonicenses 4. Los problemas en el mundo, todos dicen, son problemas económicos. Todo tiene que ver con plata. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Primera a los Tesalonicenses 4, 11 y 12. Pablo está hablando de una vida que agrada a Dios, como es una vida santa. Y la santidad tiene que ver también con una buena administración del dinero. Algunos están como Lázaro, no tienen nada, porque son malos administradores. Otros no quieren trabajar.
Y hay mucha gente pobre por la que hay que tener misericordia. Y estos días de huelga empobrece más a la gente. Miren, la construcción está paralizada. Y los millones de personas que trabajan reciben un diario, no pueden laborar. 4, 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad, dice Pablo, a la iglesia. Y ocuparos en vuestros negocios. Algunos no se pueden ocupar en estos días en sus negocios porque tienen las puertas cerradas. Ocúpense en sus negocios, hermanos, y trabajar con vuestras manos, no con las manos de otros, sino con sus manos, de la manera que os hemos mandado. El trabajo no es una sugerencia, es un mandato. ¿Por qué hay que trabajar? Que se ocupen del negocio, que cada uno cuide su empleo. Y los hermanos que servimos en una iglesia, mucho cuidado. Ya en la pandemia hubo recortes muy tristes. Y si esto sigue, los recortes de personal continúan. Y qué triste es recortar personal. No hay de dónde sustentarlo. Hermanos queridos, si ustedes no se ocupan de sus negocios y de sus empleos, y si no contribuimos para la obra de Dios, no hay cómo sustentar a los obreros. A nivel nacional somos más de 500 y en esta iglesia más de 20. Más de 20. Y para mantener todo esto, por eso es importante este tema. Ocúpense, hermanos, de su emprendimiento. Pidan consejos. Seamos buenos mayordomos. ¿Con qué propósito? Dice el verso 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, tengamos buen testimonio y no tengáis necesidad de nada. Es muy triste a un hermano, una familia cristiana, andar pidiendo prestado. Uy, hermanos, eso es triste. Ya saben ustedes que da vergüenza acercarse a un hermano y decirle: hermano, présteme 500 latas. Présteme 100 aunque sea. Yo le pago el lunes. ¿Qué lunes? ¿De qué año? ¿De qué siglo? Y la Biblia sí dice que nos prestemos entre nosotros sin interés, porque no estamos autorizados a cobrar interés. Solo los que aprueba la superintendencia de bancos y compañías. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, seamos buenos mayordomos. Si alguno está pasando por un tiempo de holgura, ahorre. El problema con muchos es que cuando ganan más, comienzan a gastar más y hay que seguir gastando lo mismo. Si alguien gana 500 y vive con 500, cuando gane 1000, le da más al Señor, pero no gasta más en su hogar. Lo demás lo ahorra. Sigue gastando 500. Y gana 1500 y sigue gastando 500. Entonces hay ahorro. Pero ¿qué pasa? Cuando tiene 500 se gasta los 500. Cuando gana 1000 se gasta los 1000. Y cuando gana 1500 se gasta todo. Así no es la nota. La cosa es que cuando a uno le suben, uno sigue manteniendo el mismo nivel de vida para que quede para un ahorro. Porque Dios sí quiere que la familia ahorre para que tenga tranquilidad. Recuerden, hermanos, más sabiduría se necesita para gastar que para ganar. Nunca se olviden de esto. Más fácil es ganar dinero que gastarlo. Hay que gastarlo de acuerdo a un presupuesto y no gastar más de lo que está presupuestado. La iglesia tiene un presupuesto y no nos podemos mover de ese presupuesto. De otra manera ya hubiéramos quebrado muchas veces. Pero hay que ceñirse a un presupuesto. ¿Cuánto nos ingresa y cómo lo vamos a gastar? Entonces vamos orando a Dios
para que Dios tenga misericordia de nosotros y los hermanos que están ahogados por alguna deuda. Vamos a orar con todo el corazón, que Dios los ayude para que salgan de esa situación. Sí, hermanos, todos nosotros creo que hemos experimentado en algún momento lo duro que es tener una deuda. En mi experiencia personal con esta iglesia ha sido muy difícil, porque cuando hemos comprado terrenos, hemos invertido, ha sido muy difícil cancelar. Hemos cumplido todos los compromisos, pero eso ha afectado mucho, en algunas ocasiones, aún a la salud. Entonces tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría. Soberano Señor, seguimos en oración y ruego. Y ahora por lo económico. Este levantamiento tiene que ver con lo económico. Por parte de los hermanos indígenas, hay una propuesta de 10 puntos. Todo tiene que ver con lo material. Porque en esto se fija este mundo. Y mira, Señor, tú nos dices que procuremos tener tranquilidad. Oramos que cada hermano se mantenga en su negocio, que cada persona trabaje con sus manos, que trabajemos con nuestras manos. Ayúdanos para que seamos buenos mayordomos de los recursos materiales. Y si tú nos das un poco más, que no gastemos más para poder ahorrar para el futuro. Y de todo lo que tú nos das, Señor, o tú nos des, primero tu parte, porque tú eres bueno y tú multiplicas grandemente. Bendices también cuando contribuimos con amor para tu bendita obra. Hay hermanos aquí presentes y hermanos ausentes que no tienen tranquilidad económica. Algunos, Señor, están vendiendo algún bien, una finca, un auto, una casa. Señor, permite que ellos puedan vender estas cosas para que puedan pagar sus deudas. Todos nosotros, Señor, aquí no hay ninguno que pueda decir: yo nunca he experimentado necesidad, yo siempre he vivido en holgura. No, todos, Señor, hemos vivido en algún momento en estrechez. Y todos aquí sabemos qué implica deber, qué implica tener una deuda. Oh Dios, oramos por nuestros hermanos. Levántalos, que puedan pagar sus deudas, comenzar con la más pequeña y que pronto tengan libertad financiera y puedan vivir con tranquilidad económica. En estos 12 días de paralización, muchos negocios están cerrados y muchos no han podido cumplir con su trabajo. ¿Y cuántos trabajadores, Señor, que no tienen una relación de dependencia, que viven con lo que reciben día a día y en este momento están pasando hambre? Señor, que tu iglesia pueda continuar preocupándose, siempre preocupada por la gente que no tiene nada. Con amor te rogamos que nos ayudes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo de meditar en la palabra y orar. Vamos.